Bueno, mi nombre es Anabel y mi punto es poner en la glucosa su estructura y composición. La glucosa es la principal azúcar que circula en la sangre y es la principal fuente de energía para los seres vivos, incluyendo plantas y vegetales. La glucosa es un monosacárido, un tipo de azúcar simple de color blanco cristalino, soluble en agua y muy poco en alcohol, que se halla en células de muchos frutos, miel, sangre y líquidos tisulares de los animales. La glucosa se encuentra en abundancia en la naturaleza, ya sea en estado libre o en estado de combinación. Es el carbohidrato más simple, lo que lo hace un monosacárido. Su estructura. La glucosa es una molécula orgánica conformada por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula es 6 carbones, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Como tal, forman parte de un grupo mayor de azúcares y carbohidratos. Composición. Decimos el carbono. La glucosa es una molécula orgánica, lo que quiere decir que está basada en la química del carbono. Hay 6 átomos de carbono por cada molécula de glucosa. Oxígeno es el segundo elemento constituyente de la glucosa. Los enlaces de oxígeno están ubicados en cada átomo de la molécula de glucosa. Hay 6 átomos elementales por cada molécula de glucosa. Hidrógeno. Hay 12 átomos de hidrógeno por cada molécula de glucosa. Estos átomos se encuentran en todas partes de la molécula, porque van a conformar los elementos de valencia que le hacen falta a la molécula de glucosa. Gracias. Buenas, mi nombre es Carlos Sarmiento y yo les voy a hablar sobre lo que es la función de la glucosa y la glucólisis. El azúcar en la sangre, también llamada glucosa, es el azúcar principal que se encuentra. Esto proviene de los alimentos que se consumen y es la principal fuente de energía. La sangre lleva la glucosa a todas las células del cuerpo para ser usada como energía. La glucosa entra en el organismo con los alimentos. Con la digestión, a lo largo del tubo digestivo, se ponen en marcha una cadena de transformaciones químicas que convierten los alimentos en nutrientes y estos en elementos más pequeños. La principal función de la glucosa en nuestro organismo es producir energía, que utilizan las células para llevar a cabo todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, como la digestión, la reparación de los tejidos, la multiplicación de nuestras células, etc. Cuando consumimos un exceso de glucosa, ella se guarda en nuestro hígado como glucógeno, el que constituye una reserva de glucosa para nuestro. La glucólisis o glicólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener la energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Esta ruta se realiza tanto en ausencia como presencia de oxígeno, definido como proceso anaeróbico en este caso. El tipo de glucólisis más común y más conocido es la vía de Enden-Meyerhof, explicada inicialmente por Gustav Enden y Otto Fritz Meyerhof. Los primeros estudios informales de los procesos glicólicos fueron iniciados en 1860, cuando Louis Pasteur descubrió que los microorganismos son responsables de la fermentación, y en 1897, cuando Endion Buchner encontró que ciertos extractos de células pueden causar fermentación. Gracias. Mi nombre es Luis Rodríguez. Hoy voy a hablarles sobre la fisiología de la glucosa, la fisiología humana de la glucosa. Esta inicia desde su ingestión en los alimentos hasta su digestión, la liberación de la glucosa, la absorción, como entra el torrente sanguíneo, la insulina, y el funcionamiento que hacen sus células. Pues las células requieren la energía de la glucosa para su funcionamiento, y la glucosa funciona también como un sustrato que promueve la energía del cuerpo. La digestión intestinal y la absorción de la glucosa. La digestión intestinal provee a que la glucosa pase por cierto tipo de enzimas, por el ácido estomacal, libere su glucosa. Todo inicia desde la boca. La boca tiene una enzima salival llamada tialina, la cual procesa la glucosa a almidonasa o almidón para que ésta se libere más rápido y sea más pronto absorbida. Esta pasa por el esófago
esta es digerida y la amilasa salivaltialina va disolviéndola hasta que llega a los ácidos estomacales. Ahí son divididos cierto tipo de células y el desecho. Esta pasa a su vez por la digestión intestinal. Esta llega al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo la proteína GLUT2 separa lo que es glucosa, galactosa y fructosa. Estos carbohidratos o azúcares son ingeridos, son procesados por la fuente de energía, son procesados por las células para crear unas fuentes de energía suficientemente capaces para generar la energía diaria del cuerpo humano. Como ya pudimos ver, ahora vamos a hablar sobre los facilitadores de transportadora de glucosa tipo 4 o GLUT4. Estos son necesarios para la entrada al torrente sanguíneo. Esta captación de glucosa se hace mediante una entrada de insulina mediante una bomba de glucosa ubicada en alguna parte del sistema digestivo. Esta, mediante que entra, por donde entra, activa a la facilitadora del transporte de glucosa, el GLUT4. Esta sale hacia el torrente sanguíneo y esta procesa la energía necesaria para el transporte del sistema digestivo. Ok, la falta de insulina, como bien me lo dice mi diapositiva, la falta de insulina entonces genera una falta de receptores de GLUT4. Esto lo que impide es la entrada de glucosa a la célula. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esto nace una fisiopatología, una fisiología llamada diabetes mellitus o diabetes. Esta inicia su primera parte con el diabetes tipo 1, causando una falta de insulina, una falta de glucosa, una falta de energía y se empiezan a observar ligeros cambios, como cansancio, decaimiento y otro tipo de pacientes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yesenia Hidrogo y le voy a hablar sobre la insulina y su relación con la glucosa. La insulina y la glucosa tienen una relación íntima. La glucosa es la responsable de alimentar órganos y tejidos, mientras que la insulina tiene como función regular los niveles de azúcar para que no haya tanta dulzura en el cuerpo. Sin embargo, cuando esta relación se desequilibra, se presenta la diabetes. Ahora, es necesario saber que al momento de ingerir alimentos se incrementa el azúcar en sangre. Una parte de este azúcar se va a las células betas del páncreas, en donde promueve la liberación y síntesis de insulina. Ahora, una mala alimentación o incluso factores genéticos puede propiciar a que se produzca una resistencia a la insulina. Esta es una condición en la que ciertos tejidos no responden adecuadamente a esta hormona y por lo tanto no se absorbe la glucosa. El aumento de la glucosa en la sangre puede producir que se sobreproduzca en las células betas del páncreas la insulina y puede crear hiperinsulemia o altos niveles de insulina. Y eventualmente las células beta se agotan, disminuyendo la producción de insulina. Como consecuencia a esto, durante el proceso químico, esta insulina se puede adherir en diversos lugares, provocando daño en diversas partes del cuerpo. El azúcar en la sangre, en el caso de la sangre, cuando la glucosa se adhiere a la hemoglobina, puede crear un daño irreversible, lo que aumenta aún más el azúcar en la sangre. Gracias. Mi nombre es Yodibet Chacón y les voy a hablar un poco sobre la glucosa en el ejercicio. La actividad física baja las reservas de glucosa sanguínea. El organismo trata de compensar esta caída o disminución de los niveles liberando glucosa a partir del hígado o a través de una mayor captación intestinal o incrementando la gluconeogénesis. El papel que los carbohidratos desempeñan en el metabolismo energético durante el ejercicio pone de manifiesto la importancia de analizar la adecuada ingesta de azúcar de cara al rendimiento deportivo. Ejercicio y hormonas implicadas. Las hormonas que desempeñan el papel principal durante el esfuerzo físico son las catecolaminas,
Los nervios simpáticos liberan noradrenalina o norepinefrina en las terminaciones nerviosas que contactan con órganos específicos como el corazón. La médula suprarrenal libera una mezcla de adrenalina o epinefrina y noradrenalina en el torrente sanguíneo. Las catecolaminas contribuyen en la realización de ejercicios produciendo varios efectos en diversos órganos. En el metabolismo aumenta la glucogenólisis hepática y muscular desdoblando el glucógeno. A continuación analizaremos brevemente el papel del azúcar, concretamente de la glucosa y el glucógeno. Esfuerzo submáximo de larga duración. En este tipo de esfuerzo, cuanto mayor es la intensidad, mayor es la utilización del glucógeno muscular y menor la obtención de energía de los lípidos. Sin embargo, cuanto mayor es la duración, más se incrementa la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía. Esfuerzos máximos o supramáximos de corta duración. La elevada intensidad de este tipo de esfuerzo hace que no pueda desarrollarse durante mucho tiempo. Además, la vía metabólica aeróbica no es capaz de suministrar energía a la velocidad requerida. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, el metabolismo anaeróbico es el más importante en este tipo de esfuerzos. Esfuerzos intermitentes. Se denomina esfuerzos intermitentes a los que combinan periodos de esfuerzos con periodos de inactividad. Estos esfuerzos son muy habituales en los entrenamientos y en muchas actividades deportivas. Mi nombre es Jesse Pérez y a continuación hablaré sobre las pruebas de glucosa en la sangre. Una prueba de glucosa, también llamada azúcar en la sangre o autocontrol de la glucemia, es un tipo de análisis que se lleva a cabo para medir la cantidad de glucosa que contiene la sangre de un individuo. Este tipo de prueba se hace para saber si hay una concentración muy baja o muy elevada de glucosa en la sangre, es decir, para asegurarse de que los niveles de glucosa en la sangre estén dentro de los límites considerados como normales. Es muy común para diagnosticar o vigilar la diabetes. Estas pruebas son de gran importancia para el diagnóstico y el control de los niveles de azúcar en la sangre, que de no realizarse con anticipación y responsabilidad pueden traer consecuencias muy graves a corto y largo plazo para la vida de cualquier individuo que padezca de algún desequilibrio de este nutriente tan esencial. Un profesional de la salud podría pedirle al paciente que se haga una prueba de glucosa si considera que los síntomas que presenta corresponden con niveles de glucosa muy elevados o hiperglucemia o muy disminuidos, en este caso hipoglucemia. El fundamento de las pruebas varía según el método. Entre las más habituales o las más utilizadas tenemos los métodos enzimáticos, por ejemplo a través de la punción de una vena del brazo. El fundamento se basa en que un profesional de la salud toma una muestra de sangre de la vena del brazo con una aguja pequeña. Después de insertar la aguja, extrae una pequeña cantidad de sangre que coloca en un tubo de ensayo. Los tubos más apropiados para la determinación de la concentración de glucosa en sangre son los que contienen fluoruro de sodio, oxalato de potasio o heptadisódico. Estos aditivos inhiben la degradación de la glucosa hasta por 24 horas a temperatura ambiente, lo cual los convierte en los tubos más esenciales para el transporte de muestras en las que se hará un análisis de glucosa en sangre. A este método se le conoce como método de la glucosa oxidasa-peroxidasa. Otra prueba basada en el método enzimático muy común es el automonitoreo de la glicemia en pacientes con diabetes mellitus. Los pacientes con diabetes mellitus monitorizan de forma diaria sus niveles de glucemia capilar mediante aparatos medidores o glucómetros, que utilizan tiras reactivas. Los glucómetros modernos emplean una pequeña gota de sangre y medidores ampimétricos para medir la corriente generada por la glucosa deshidrogenasa. Estos son los métodos más comunes, denominados métodos enzimáticos, puesto que los reactivos de estas pruebas son enzimas, las cuales producen una intensidad de color directamente proporcional a la concentración de glucosa en la sangre. Aunque estas son las pruebas de glucosa en sangre más habituales, también existen otros métodos muy efectivos, aunque son más circunstanciales. Por ejemplo, tenemos el sistema Flash para monitorear glucosa intersticial a través de un sensor. Tenemos la determinación de hemoglobina A1 cíclica o hemoglobina glucosilada, la prueba oral de tolerancia a la glucosa y finalmente el índice glucémico. Gracias por su atención.
Buenos días, mi nombre es Gravis Rodríguez y les voy a hablar sobre la presencia de la glucosa en heces. Un examen de heces se realiza para diagnosticar o evidenciar la presencia de enfermedades o anormalidades del tracto digestivo, como parásitos intestinales, hemorragias digestivas o procesos inflamatorios. Ahora, ¿qué prueba debemos realizar para evidenciar la presencia de la glucosa en heces? Está la prueba de los azúcares reductores en heces y también tenemos la prueba de pH en heces. Primero, vamos a hablar sobre la prueba de los azúcares reductores en heces. Esta prueba es de gran importancia, sobre todo en las diarreas de los infantes, cuando hay fallas congénitas o adquiridas, es decir, intolerancia de carbohidratos o simplemente una mala absorción de los mismos. También es importante para diferenciar cuando la diarrea es de origen viral o cuando la diarrea es de origen bacteriano. Generalmente, un resultado positivo es indicativo de una diarrea de origen bacteriano. Ahora, la glucosa es un carbohidrato. Los carbohidratos son absorbidos rápidamente por la porción superior del intestino delgado, pero cuando esto no ocurre, fuertes diarreas son producidas, causadas por la presión osmótica de los azúcares no absorbidos en el intestino, enviando los líquidos y los electrolitos de vuelta. Ahora, para este examen no es necesario una preparación previa, sin embargo, deben ser seguidos ciertos pasos, como: primero, no mezclar la orina con las heces. Segundo, esta prueba no puede estar más de un día en refrigeración. Y tercero, esta prueba no puede estar más de 2 horas a temperatura ambiente. La metodología utilizada para realizar esta prueba es la del reactivo de Benedict, la metodología de Benedict. Este reactivo se utiliza para detectar la presencia de los azúcares reductores. Actualmente esta prueba ya no es necesaria o ha venido a ser sustituida por las tiras reactivas, que son altamente sensibles y específicas, es decir, las tiras de pH. Por lo que vamos a hablar de la segunda prueba, la prueba de pH en heces. Cuando el pH es ácido, con un pH 7 o inferior a 7, se dice que hay una intolerancia de carbohidratos. Bueno, y al igual que la anterior, esta prueba no requiere de preparación previa. Gracias. Mi nombre es Diomari Campos y les hablaré sobre el descubrimiento de pruebas de glucosa en sangre. En 1889, el científico alemán Oskar Minkowski descubrió el importante rol que desempeña el páncreas como regulador de la glucosa. Sus experiencias llevaron a desarrollar los análisis de orina para estudiar los niveles de azúcar en sangre. En 1925 se presenta la primera prueba casera de glucosa. Esta prueba mezclaba la orina con una solución especial que debía reaccionar al calor cambiando de color. En los años 40 se desarrolla una insulina de acción prolongada y se creó una nueva prueba de glucosa en la orina, que solo requería mezclar unas tabletas con este líquido. Sin embargo, estas pruebas no fueron tan confiables. En los años 60 se podían verificar los niveles de azúcar con tiras reactivas, aunque estos análisis también fueron propensos a errores. En 1987 apareció Exactex, el primer medidor de glucosa en su tipo. Poseía el tamaño de un bolígrafo y funcionaba con tiras reactivas de electrodos de un solo uso. En 1995, Medisense creó el primer sistema de glucosa diseñado para hospitales, Precisión G. En 2002 se lanzó en el Reino Unido el glucómetro Medisense SockSense. Esta era la primera vez que un sensor totalmente automático podía recolectar y analizar glucosa a través de una muestra de sangre en el antebrazo o en el pulgar. En el 2010 se presentó las etiquetas Freestyle Sigwit, las cuales facilitaron las muestras de sangre y redujeron el gasto en tiras de pruebas. En 2014 se presenta en Europa Freestyle Libre, el primer sistema de monitoreo continuo de glucosa, una tecnología que eliminaría la necesidad de presión digital. En el 2017 y 2018, la FDA aprobó que el sistema Freestyle Libre reemplazará los sistemas de monitoreo de glucosa en la sangre.
Esto ha permitido que el dispositivo ahora se encuentre disponible en 46 países del mundo, incluyendo Latinoamérica. Gracias. Hola, mi nombre es Jacqueline Arriojas y hablaré sobre los descubrimientos de pruebas de glucosa en orina. Hoy en día todo el mundo es capaz de reconocer las tiras reactivas de orina, sistema de diagnóstico que mediante un examen de orina detectan cambios patológicos. Los inventos parten de ideas trémulas, vacilantes al principio, pero luego agarran fuerza, se acentúan y acaban con las incertidumbres. Este fue el caso de Helen Murray Fred. Ella fue la inventora de las tiras reactivas y revolucionó también el campo de análisis de orina y muchos sistemas de autodiagnóstico en problemas con diabetes. Junto con su marido, Alfred desarrolló las primeras tiras reactivas de inmersión y lectura que se comercializaron a mediados del año 50 del siglo pasado. Helen trabajó principalmente en la medición de diagnóstico. Allí se encargaba de las pruebas de laboratorios clínicos que llegaban sobre glucosa, bilirrubina y otros analitos en orina y sangre. Su trabajo consistía principalmente en desarrollar, junto con su marido Alfred, los sistemas de autodiagnóstico que utilizamos hoy en día. De allí partieron varios trabajos pioneros. En primer lugar, el Clinitest, una tableta que medía los niveles de glucosa en la orina en pacientes diabéticos. Más tarde desarrollaron el ACTest y esto los llevó a inventar a su vez el Clinitex, que fueron las primeras tiras reactivas colorimétricas que se desarrollaron a mediados del año 1956. Clinitex consiste en un método tradicional por excelencia para el control y monitoreo de pacientes diabéticos. Clinitex es una tableta de ebullición espontánea que se utiliza para determinar la cantidad de sustancias reductoras que es la glucosa en la orina. Muchas gracias. Mi nombre es Juliana Aguilera y les estaré hablando sobre los reactivos de cada prueba de glucosa, funcionamiento, composición, reacción e importancia. La número 1 es la prueba de glucosa en la sangre. El reactivo que se utiliza en esta prueba son las tiras reactivas, que son pequeños trozos de plástico que disponen en un espacio los elementos reactivos necesarios que a su vez entren en contacto con la sangre, reaccionan de forma que podamos determinar químicamente la cantidad de glucosa en la sangre. Cuando esta tira reactiva entre en contacto con la sangre, se produce una reacción electroquímica. Estas tiras están compuestas por hemoglobina 98%, bilirrubina 95%, urobilinógeno 96%, cetonas 93%, glucosa 98%, proteínas 93%, nitritos 94%, leucocitos 100%. La número 2 son las pruebas de glucosa en la orina. Esta determinación de glicosuria en la orina se usa comúnmente tiras reactivas hechas con una almohadilla con escala cromática. El color a la cual cambia la tira reactiva le indica el nivel de glucosa en la orina. También los reactivos de Randox, que están diseñados para el uso de la supervisión rutinaria de las pruebas. Y por último, las pruebas de glucosa en heces, que se utilizan los reactivos de Benedict. Esta es una solución de sulfato de cobre, carbonato de sodio y citrato de sodio en agua. Se utiliza para detectar la presencia de algunos tipos de carbohidratos conocidos como azúcares reductores. El reactivo de Benedict reacciona indiscriminadamente con todos estos azúcares reductores. Los componentes del reactivo de Benedict son los siguientes: sulfato de cobre, pentahidratados, carbonato de sodio, citrato trisódico y agua destilada. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mayra Bastardo y le estaré hablando sobre la insulina y glucemia postpandrea. Empezaré por la historia. La importancia de la medición de azúcar en fluidos corporales data desde Papiro de Ebers del Antiguo Egipto, escrito en 1500 a.C. Es el texto médico más antiguo que existe en la actualidad. Aquí se describe diferentes remedios para combatir la excreta exagerada de orina. Entre muchos sucesos ocurridos en diferentes fechas, yo particularmente hablaré de 4
que han sido las más resaltantes, como por ejemplo fue en 1921, donde Banting y Best descubren un extracto pancreático que regula los niveles de glucosa en sangre de perros pancreatomizados. En 1923, donde Banting y MacLeod reciben el premio Nobel por descubrir la insulina. En 1950 hasta 1980, donde realizan o desarrollan la insulina humana a través de ingeniería genética. Ahora estaré hablando sobre el método. Como todos sabemos, la glucemia postprandial es la detección de azúcar en sangre después de haber ingerido los alimentos. Pero antes de conocer los niveles habituales o los valores habituales, es necesario saber cómo se da la regulación de la glucosa en nuestro organismo. Esta se da a partir de un equilibrio que existe entre dos hormonas producidas por el páncreas, como lo es la insulina y el glucagón. Después de haber ingerido la comida, la glucosa se eleva moderadamente durante las 2 primeras horas, habiendo una producción elevada de insulina y se disminuye la producción de glucagón. Una vez regulada la concentración circulante de glucosa, la insulina secretada se degrada, finalizando así la respuesta 1, 2 o 3 horas después de la ingesta de los alimentos. Ahora estaré hablando de la importancia. La glucemia postprandial es importante incluso más que en la de ayuno, ya que llevar un control de su medición nos sirve para saber si existe hiperglucemia postprandial. Pero es importante saber ambas mediciones, ya que puede haber un paciente con niveles normales en ayunos, pero con altos niveles de glucemia postprandial, y también correría el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Buenas, mi nombre es Ariana Ular. Yo les voy a hablar acerca de los niveles de referencia de la glucosa. Los niveles de glucosa en la sangre varían dependiendo del estado de salud de la persona y si ha comido. Los niveles de azúcar en la sangre de una persona no diabética oscilan entre los 72 y 140 miligramos de glucosa por un decilitro de sangre. Mientras que las personas diabéticas, su nivel de glucosa en la sangre es un poco más elevado, de unos 80 y 180 miligramos por mililitro. Los rangos de azúcar en la sangre son hipoglucemia, conocido como un nivel bajo de azúcar en la sangre de unos 72 miligramos sobre decilitro; hiperglucemia, que es el nivel alto de azúcar en la sangre de unos 180 miligramos sobre decilitro o más. Descubrimiento. Fue descubierto por el científico alemán Emil Fischer. En 1902 ganó un premio Nobel en química. Parte en esto se lo debe a su investigación que él realizó acerca de la glucosa. En los años 1600 se creó, ya las personas podían realizarse sus pruebas de glucosa a través de tiras reactivas. En el año 1995, Medisense creó el primer sistema de glucosa diseñado para los hospitales. La importancia. La glucosa es la principal fuente de energía necesaria para el buen funcionamiento de las células en el organismo. Niveles de referencia de la insulina. Un nivel de insulina basal entre los 5 y 25 unidades sobre mililitro es considerado normal, mayor a 30 unidades sobre mililitro. Sugiere insulino resistencia. La insulina natural, es decir, la que es liberada desde el páncreas, mantiene un nivel en sangre en un rango muy estrecho. Durante la noche y entre las comidas, los niveles normales no diabéticos oscilan entre los 60 y 100 miligramos sobre decilitro y 140 miligramos sobre decilitro o menos después de las comidas o aperitivos. Descubrimiento de la insulina. Fue descubierta en 1921 por Sir Frederick Graham Banting. Como consecuencia de una serie de estudios realizados en la cátedra del profesor John J.R. MacLeod. Charles Bain, estudiante de química, fue el encargado de aislar la presunta proteína. Banting y Beck ligaron durante varias semanas el conducto pancreático de varios perros y obtuvieron un extracto libre de tripsina.
Importancia de la insulina. Esta hormona es vital para el transporte y almacenamiento de la glucosa en las células. Ayuda a utilizar la glucosa como fuente de energía para el organismo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Britney Reina y yo les voy a hablar sobre las enfermedades de la insulina y la glucosa. La principal enfermedad que podemos conseguir es la diabetes mellitus. Ella se divide en dos tipos. ¿Qué sucede en esta enfermedad? Sucede que porque el cuerpo deja de producir, el páncreas deja de producir insulina o no la produce en suficiente cantidad o el cuerpo crea una resistencia hacia ella, se encuentra en niveles elevados de glucosa o de azúcar en la sangre. Esta enfermedad todavía no se ha descubierto a qué se debe exactamente. En el caso de la diabetes tipo 1, que en la diabetes tipo 1 normalmente las personas nacen con ella, se presenta en la niñez o en la adolescencia, de niñez hasta adolescencia, se puede presentar en la adultez, pero es menos común. Y también tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la menos común, esta se presenta normalmente entre la adolescencia y la adultez y ella se encuentra en mayor tasa sobre todo por las personas que cada vez cuidan menos su salud, cada vez hay más tasa de gordura y esto influye mucho en la diabetes. Pues una mala alimentación puede llevar a producir un mal funcionamiento del organismo, principalmente el páncreas, y deja de producir insulina o el cuerpo empieza a crear una resistencia y esto hace que los niveles de azúcar se presenten elevados en la sangre. La diabetes tipo 2 hay que tener mucho cuidado con ella porque se puede controlar fácilmente con dieta y ejercicio o una medicación menor como es la metformina, pero la diabetes tipo 2 se tiene que administrar insulina subcutánea. Y una diabetes tipo 2 se puede convertir en una diabetes tipo 1 si no se tiene el cuidado necesario. Entre las otras enfermedades tenemos la insulinemia, que es una enfermedad en la cual se generan tumores en las células del páncreas y esto hace que se genere insulina en muy poca cantidad o en cantidades muy grandes, por lo cual el cuerpo crea una resistencia y esto lleva a una diabetes. También esto se puede curar solamente quirúrgicamente y ya es una operación difícil y hay que extirpar los tumores de estas células. Ya el médico es el que tomaría la decisión en caso tal. Esto se diagnostica mediante exámenes específicos y tiene que llevar un control muy estricto, ya que normalmente pasa muy desapercibido y es algo que tiene solución, pues. Y tenemos la diabetes gestacional, que esto le ocurre a las mujeres en el embarazo, que antes no sufrían de diabetes, pero durante el embarazo empezaron a presentar niveles de azúcar elevados. Y esto tiene control obviamente con dieta y ejercicio. Y normalmente ya cuando termina el embarazo se normaliza. Aunque hay mujeres que quedan con esta afección y deben cuidarse para no generar una diabetes tipo 1. Y por último, otra enfermedad que tenemos de la glucosa o la insulina es un síndrome metabólico. El síndrome metabólico se presenta cuando hay varias fallas en el organismo y la glicemia elevada es una de estas fallas. Normalmente pasa con el ovario poliquístico en las chicas, que no es una enfermedad directa de la glucosa, pero aporta un mal cuidado genera que puedas contraer una diabetes tipo 2, ya que las hormonas y todo se vuelve un desastre con esa enfermedad. Y bueno, por último eso, hay que cuidarse, tener una dieta saludable, hacer ejercicio y evitar comer azúcares en exceso y tener una dieta sana, y también llevar un control sanguíneo, hacer chequeo siempre seguido o una vez al año aunque sea, para poder ver qué tal están los valores y cuidarse en ese aspecto. Muchas gracias.